Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Bueno, pues hoy nos vamos, como siempre, a la casa de Paco Rabanne, en el que nos encontramos el primer Lady Million de esta perfumería. Y después tenemos por aquí el nuevo Lady Million Fabulous. Bueno, os enseño así porque ya sabéis que al ser de 30 mililitros no viene decorado en oscuro como si fuera en otro tamaño más grande, pero ahí podéis ver los nombres de los perfumes. Bueno, de todas formas ya os hice la reseña y visteis cómo es. En estos perfumes, ya ando yo trabándome. Bueno, en estos vídeos, como siempre, os cuento primero cuál tiene mayor o mejor duración e intensidad. En este caso creo que la duración viene a estar muy de la par, vienen a estar muy igualados en torno a las 4 o 5 horas de perfume, ambos perfumes, sobre todo por la composición que tienen. Y la intensidad, sí que es cierto que la intensidad en un inicio gana el Fabulous, es un poquito más intenso que el perfume de Lady Million, aunque es verdad que baja la intensidad con rapidez y también se igualan en esa intensidad media suave de ambos perfumes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos vamos a encontrar con una notable diferencia olfativa que lo más importante va a ser nuestra apreciación de aroma, nuestra sensación olfativa y nuestros gustos personales. En este nuevo perfume del año 2021, Lady Million Fabulous, nos vamos a encontrar un perfume en el que predomina una vainilla con flores, una vainilla que tiene unos rastros oscuros como si de fondo tuviera unas pizquitas de cacao o rastros de ámbar o algo parecido, que se nota como una vainilla que no es totalmente limpia, pura, light, sino que esta vainilla viene con esos rastros. Además tiene una composición floral donde tienes desde lo que es el ylang ylang, jazmín o flor de nardo, entre otras flores, ¿de acuerdo? Pero entre esas flores no predominan especialmente, es como si tuvieran una composición floral que acompaña a esa nota de vainilla. Y luego nos encontramos con el Lady Million, que Lady Million apareció en el año 2010 y aquí nos encontramos un perfume donde combinan la nota de la frambuesa en conjunto con el nerolí, jazmín, gardenia, o sea, un conjunto de flores blancas y un toque dulce de miel blanca. De por sí este perfume siempre ha levantado amor-odio porque siempre ha habido muchas personas que dicen que esta composición que nos muestran, que nos ponen, viene a ser un aroma muy sintético. A mí es un perfume que me gustó muchísimo, es más, si lo veis, me queda esas gotitas de perfume que yo gasto para cuando hago este tipo de comparaciones, pero es un perfume que a mí me gustó mucho cuando lo compré, prácticamente cuando salió. Me gustó mucho, lo disfruté mucho y era un tipo de perfume que cuando te lo ponías la gente te decía lo bien que huele el perfume y la verdad es que independientemente de lo que digan por escrito en las reseñas, cuando tú te pones este perfume y la gente te lo huele, no te dice qué bien huele, huele sintético pero huele bien. No, te dicen que huele bien y es un perfume que huele bien. La pega que yo le veo es que si hoy por hoy saliera a la venta, diría que está un poquito más del montón. Porque en estos últimos años han salido tantos perfumes con esa fruta de frambuesa, composiciones de todo tipo, flores blancas, flores especiales, tonos dulces, que sí que es verdad que en su momento cuando salió venía a ser un perfume que destacaba y que tenía un notorio aroma, pero hoy por hoy es verdad que podría ser uno más de entre los muchos perfumes con frambuesa que podemos encontrar. Como veis, esas son las dos partes importantes de este perfume hoy por hoy cuando vayamos a buscar el perfume, donde encontraremos pues una vainilla con una composición floral o aquí nos vamos a encontrar esa frambuesa con composición floral dulce, ¿de acuerdo? Los dos son perfumes que son muy dulces. Con respecto a la duración de los perfumes, siempre os recomendaré probarlo por vosotros mismos. Yo de por sí siempre he tenido buena compatibilidad con los perfumes de Paco Rabanne, me gustan, pegan muy bien en mi piel, pero siempre es bueno que lo probéis vosotros mismos. Bueno, si yo tengo que decidirme por alguno de estos dos perfumes, me decidiría por Lady Million Fabulous. Sí es verdad que
Como os he dicho antes, este perfume lo he usado a tope, lo he gastado, me gustó mucho en su momento, pero hoy por hoy creo que por culpa de muchísimas creaciones parecidas queda un poquito atrás y no lo volvería a comprar por eso mismo. Y me quedaría con Lady Million Fabulous, ¿vale? Cuestión de gustos personales, de experiencias personales y demás. Sí es verdad que yo, como siempre, os doy una de cal y una de arena, siempre advirtiéndoos, ¿vale? Sí es verdad que cuando probéis el perfume de Lady Million Fabulous os puede resultar, o puede que os mega encante, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que os puede resultar un poquito también más de lo mismo porque juega con una tonalidad alta de vainilla y eso mismo puede hacer que cuando lo probéis os dé una sensación de ya haberlo probado, haberlo tenido y tampoco os diga mucho. Por eso es importante probarlo, ¿vale? Son dos perfumes que yo los veo para épocas completamente distintas. A Lady Million Fabulous yo lo utilizaría a partir del otoño-invierno, y lo que es Lady Million lo utilizaría más para primavera-verano. Efectivamente son dos perfumes que tienen muchas diferencias olfativas. A primer olfato los sientes distintos, son perfumes distintos, por lo cual puedes perfectamente tener uno. Si ya tienes el otro, tener ambos, porque efectivamente en lo que son la sensación olfativa y las diferencias olfativas son muchas y son palpables. Así que dentro de eso, ¿y ya qué queda? Pues nada, ya solo queda que tú mismo tengas la ocasión de probarlo, de descubrirlo y decirnos, pues, ¿cuál te gusta más? Pues cuéntanoslo, que tu opinión, como siempre, es muy importante. La reseña de estos dos perfumes la tenemos en el canal, que te estarán por aquí flotando en cuanto vayamos terminando. Y nada más, nos despedimos, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.